Como saben, hoy es un día de gozo, de alegría, amén. No sé si los que vinieron de negro vinieron enlutados, pero hoy no estamos de luto. Hoy estamos en victoria, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He tomado Apocalipsis 5 y usted va a ver que está unido. Normalmente siempre por estas fechas, Domingo de Resurrección, hablamos de los evangelios, pero usted va a ver que habla igual de la muerte y de resurrección. Amén. Apocalipsis 5, 1 en adelante. Leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son de los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Le damos un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por este hermoso día. No es un día, Señor, igual, es el día del Señor. Oh Dios mío, estamos en este día, el primer día de la semana, para recordar, conmemorar y honrar, Señor, aquel acto tan glorioso y tan poderoso, tu muerte y tu resurrección. Oh Dios mío, hoy estamos aquí para darte gracias. Oh Dios mío, estamos contentos, estamos alegres, porque nuestro Rey murió, pero resucitó. Y si Él vive, nosotros también viviremos. Gracias, Señor. Bendice tu palabra. Bendice,
Señor, tu palabra, que tu palabra caiga en buena tierra y produzca fruto al 100%, Señor. Oro por cada hermano, por cada hermana, por cada persona que está en este lugar, por cada joven, por cada mujer, por cada hombre, padre de familia. Que tú seas hablando a sus corazones, hablando a mi corazón, Señor. Y que salgamos de aquí, Señor, contentos, con regocijo, Señor, sabiendo, Señor, lo que tú has hecho, Señor, el mérito tan grande, Señor, que obtuviste en la cruz y en tu resurrección. Gracias, Señor. A ti damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: gloria a Dios, hermano. Un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Bueno, hemos apartado un poquito por hoy, domingo de resurrección. También se conoce como el domingo de Pascua. Y seguiremos con el verdadero amor, con la serie. Pero hoy vamos a apartarlo para hablar acerca de este acto tan grande de nuestro Señor. Yo he titulado el mensaje: Jesús venció. Saben que siempre suelo tomar un versículo del cual yo les doy: Jesús venció. Y hoy, domingo de resurrección, todos los cristianos recordamos, celebramos, conmemoramos la resurrección de Cristo. En todo lugar se conmemora, y como dije, pues se le conoce como el domingo de Pascua o el domingo de resurrección. Y hoy quiero hablarles no solamente acerca de resurrección, sino también de la muerte en la cruz y la resurrección de Cristo. Pero lo he titulado: Jesús venció, porque Jesús venció tanto en la crucifixión y en la resurrección. Y vamos a ver que es un hecho que son dos eventos en uno que se unen y son de gran importancia para nuestra fe. Porque si nosotros no creemos que Jesús resucitó de entre los muertos, como dice el apóstol Pablo, pues vana sería nuestra fe. Seríamos como muchos de los que hoy creen en María, en Buda, en Mahoma y en otros que murieron, pero ahí se quedaron. Pero nosotros, nuestra fe y por la palabra de Dios, creemos que Jesús murió, pero resucitó al tercer día conforme a la palabra. Amén. Como lo dije el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Amén. Entonces la muerte de Jesús es el eje central del cristianismo. Son dos grandes pilares de nuestra fe. Y si usted no cree o cree en la muerte y no en la resurrección, pues no está creyendo conforme a las escrituras. Tenemos que creer que Cristo murió y resucitó. Amén. Porque la muerte de Cristo, hermanos, no es algo en que nosotros no aceptemos, no es negociable. En pocas palabras, tenemos que creerlo. Tenemos que creer que Jesús verdaderamente murió. Dios encarnado, Dios hombre, murió como hombre, pero resucitó al tercer día con poder y gran gloria. Y nosotros estamos en este templo, en este santuario, como dije al principio. Nosotros no venimos a adorar o a exaltar o a conmemorar, a celebrar a un Dios muerto. Si nosotros viniéramos a este santuario, a este lugar, a adorar a un Dios muerto, pues ¿de qué valdría? Nuestra fe no serviría para nada. Sería como los otros que están allá afuera, que hoy en día llevan a unas estatuas, como dice la palabra, que tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen bocas y no hablan. Pero nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros venimos a adorar al único Dios verdadero, al Dios que se levantó de entre los muertos
para nunca jamás morir. El único hombre en la vida de esta tierra. Muchos hombres murieron como mártires, pero ninguno como Jesús. Muchos murieron y algunos se levantaron, pero no resucitaron, porque la resurrección es única y se le atribuye solamente a nuestro Señor Jesucristo. Lázaro no resucitó. Lázaro simplemente el Señor hizo un milagro, lo levantó, pero volvió a morir. Por lo tanto no es resurrección. La resurrección es simplemente y únicamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros venimos a este lugar a adorar al único Dios verdadero, a nuestro Señor Jesucristo, para honrarlo, glorificarlo, así como los seres vivientes y los 24 ancianos que no cesaban de decir: al que murió, al que fue inmolado, al Cordero sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Y a eso es lo que nosotros venimos. Pero cuando usted venga aquí, hermano, yo no sé a usted a qué viene. Si usted no viene a adorar, si usted no viene a gozarse, a estar agradecido con el Señor, no sé a qué venimos. Nosotros venimos a adorar al Señor, a primeramente a darle toda la gloria y la gratitud, porque ¿quién éramos nosotros sin Cristo? De donde Él nos sacó, de donde Él nos levantó. Y no solamente eso, sino que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos. Por eso, hermano, usted cuando venga, adore al Señor. Adore al Señor. Mira, olvídese de los demás por un instante. Olvídese, no importa el que esté al lado. Olvídese, levante sus manos, adore. Si usted no es de los que se arrodilla, se incline, por lo menos da gracias. Inclina tu corazón delante del Señor, porque Él es digno. Dice la palabra que Él es digno de recibir toda la gloria, la honra y la adoración. Amén. Venimos a proclamar a un Dios vivo, y como dice la palabra, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Entonces los versículos que acabamos de leer en Apocalipsis 5, voy a leerles el versículo 5 y 6 que acabamos de leer. Dice la palabra, Apocalipsis 5:5, dice: y uno de los ancianos me dijo, está hablando Juan, el apóstol, y uno de los ancianos me dijo: no llores. Juan estaba llorando porque no había digno, no había nadie quien pudiera abrir el libro, pero ni tan siquiera mirarlo. Entonces este anciano le dice: he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en el trono está hablando de nuestro Padre Celestial. Cuando dice la palabra que nuestro Dios está al lado está a la diestra de Dios, dice: y vi un trono, y en ese trono ¿quién estaba? El Padre y los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. De aquí sacamos la muerte y resurrección. Nos habla, fíjate que primero nos habla de un cordero, nos habla de un cordero como inmolado. Habla de la muerte, de su crucifixión. Luego nos habla, en segundo lugar, nos habla de que el cordero estaba en pie. El cordero no estaba muerto, estaba en pie. Esto de pie es una declaración visual de la resurrección. El cordero fue inmolado, habla de su crucifixión, murió, pero estaba de pie ante el trono de Dios. Habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 5 nos habla de la victoria, que ha vencido. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. O como dice la otra versión, la nueva traducción viviente, ha ganado la victoria. Amén. Entonces, ha vencido. ¿Qué significa esta palabra? Venció. Viene el verbo vencer. En el Nuevo Testamento la palabra que se traduce venció, en el original viene una palabra griega y es nikao.
que significa conquistar completamente. Algo que yo quiero que usted entienda, que en la crucifixión Cristo venció totalmente, completamente, y en su resurrección marcó ese sello de victoria. Significa triunfar con superioridad. Significa salir victorioso después de una batalla intensa. Hermano, usted no sabe lo que sucedió cuando Cristo murió. Sucedieron muchas cosas que yo no pudiera tener tiempo para darlo hoy. Me hubiera gustado, pero no puedo. Pero he sacado 3 puntos acerca de la crucifixión, de la victoria de Jesús en la cruz. También significa derrotar a un enemigo de forma definitiva. En la cruz Cristo venció definitivamente. Cuando la palabra declara que Jesús venció, significa que Jesús ganó la batalla de forma total y completa. No fue una victoria media, no, fue completa y definitiva. No fue parcial, fue una victoria completa. Porque en la cruz Cristo tuvo la mayor conquista que se haya obtenido. Aunque muchos creían que Jesús ahí colgado en aquel tiempo era un Mesías, un profeta más, o alguien que se creía ser hijo de Dios, estaba siendo derrotado. Porque muchos se burlaban y decían: si tú eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Muchos se burlaban y muchos pensaban que Satanás estaba venciendo, pero mentiras. Jesús estaba venciendo, conquistando en la cruz del Calvario. En la cruz Jesús venció. En primer lugar, venció el pecado. La cruz fue el lugar donde el pecado perdió su poder. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Todos antes sin Cristo, y todas las personas aún si no se arrepienten, todas están bajo maldición del pecado. Ustedes saben que Adán y Eva desobedecieron a Dios, y ahí entró el pecado. Por lo tanto, la gente estaba condenada, alejada, separada, dominada por el pecado. Pero Jesucristo, hermanos, tomó nuestro lugar y nos perdonó. Venció el pecado, venció el aguijón que nos impedía seguir adelante. Así lo declara la palabra en 1 de Pedro 2:24. Apunten, si quiere lea o mira para adelante. Dice 1 de Pedro 2:24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo pagó el pecado de nosotros en su cuerpo, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Nosotros estábamos alejados, separados de Dios por el pecado. Nuestra alma estaba contaminada, estaba mal delante de Dios, pero Cristo nos sanó. Cristo venció el pecado. En aquella cruz Cristo rompió el dominio del pecado. Por eso nosotros ya no estamos bajo el dominio del pecado. El pecado ya no tiene potestad, autoridad sobre nosotros, sobre los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. El pecado no se puede enseñorear de ti. Tú no me puedes decir, si tú eres hijo, si tú eres hija, yo peco y peco y peco y peco. Bueno, tú eres un pecador. Porque el Hijo de Dios puede caer en pecado, sí, pero no vivir en el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo venció el pecado. Cristo lo venció. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos 6, 12 y 14
Dice que el pecado ya no tiene potestad sobre nosotros. Se lo voy a leer, pero en la versión, la Nueva Traducción Viviente, Romanos 6, 12 y 14. Escuche lo que dice la palabra. Dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Versículo 14: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Qué nos quiere decir el apóstol? La palabra, nuestro Dios, que el pecado no puede reinar en sus corazones. El pecado ya no tiene dominio, potestad sobre nuestras vidas. Antes, nosotros sin Cristo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros hacíamos, pecábamos y nos daba igual. Éramos esclavos del pecado, pero ahora Cristo nos libertó del pecado. Amén. Por eso el pecado ya no tiene autoridad sobre ti. Tú puedes vencer en el nombre de Jesús cualquier pecado que se pueda atravesar en nuestras vidas. Pecado de cualquier lascivia, pecados, cualquier pecado, cualquiera. No sé qué pecado pudiéramos pronunciar, pero hermanos, cualquier pecado carnal, pecado mundano, pecados que nos llevan a hacer lo que Dios no le agrada. Usted tiene la autoridad para decirle no al pecado. Usted lo tiene. Muchos cristianos que caen y caen y caen y caen en el pecado tienen que revisarse, porque Jesús venció el pecado y Él nos da la autoridad para ahorita nosotros decirle no al pecado. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿quién viene a nuestra vida? ¿Quién nos hace regenerar, nacer de nuevo? Y si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted tiene autoridad sobre el pecado. No sé si usted me está entendiendo. El pecado ya no lo puede gobernar. Ay, pastor, es que yo peco y peco y peco. Bueno, probablemente usted no ha nacido de nuevo. O quizás caíste, pero el Señor una y otra vez nos está hablando, pero no obedecemos. Y ya el pecado comienza a gobernar hasta que. Pero lo que te quiero decir es que usted tiene autoridad. Usted puede vencer el pecado. Usted puede decirle no a ese pecado. Pero usted tiene que levantarse en el nombre de Jesús y tomar autoridad en el nombre de Cristo. Amén. Porque el pecado no nos puede vencer. No nos puede vencer, porque usted tiene la autoridad. Amén. Para decirle no al pecado. Ese pecado no lo voy a hacer, no lo voy a cometer, no me voy a infectar, no voy a ir. ¿Por qué? Porque yo tengo la autoridad para decirle no al pecado. ¿Seguiremos en el pecado? Dice que el que comete el pecado, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Nosotros ya tenemos la vida en Cristo. Amén. Jesús también venció a Satanás. El día de la crucifixión fue un día de derrota para nuestro enemigo. Para el enemigo primeramente de nuestro Señor Jesucristo, Satanás fue vencido. Ese día se cumplió la profecía que el Padre le había dado a Eva cuando ellos pecaron y Eva le dijo: Adán, la mujer que me dice, y Eva, ¿qué pasó? La serpiente. Y el Señor le dio una maldición a la serpiente, pero también le dio una promesa de redención a Adán y a Eva,
que dice que de tu simiente saldrá uno que va a aplastar la serpiente en la cabeza. Y el día de la crucifixión en la cruz, Cristo aplastó la cabeza de Satanás. Quiere decir que Jesús venció a Satanás y a todas las huestes espirituales de maldad. Mientras muchos se reían y se gozaban, y muchos no sabían lo que estaba aconteciendo, Satanás estaba derrotado. En Colosenses 2:15, miren lo que nos dice la palabra, que Jesús venció a todas las potestades y huestes de maldad. Colosenses 2:15, y nos dice la palabra, y despojando ¿a quiénes? A los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús los exhibió, los avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya que el día de la crucifixión fue un día de victoria. Cuando muchos se lamentaban, los discípulos lloraban, pero el cielo estaba declarando la victoria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra que el diablo, las potestades, las huestes espirituales de maldad, todas fueron avergonzadas delante de todas las huestes celestiales de Dios. Una cuarta parte cayó del cielo. Pero hermanos, en cantidad de todos los ángeles que hay en el cielo, dice la palabra que Jesús los exhibió, los avergonzó, los derrotó. Quiere decir que ese día Jesús venció. Fue un día de redención, de conquista, amén. Fue un día donde Satanás fue avergonzado por todo lo que hizo. Los ángeles, los demonios también fueron avergonzados por todo lo que hicieron, amén. Porque a Jesús en su crucifixión venció. Cristo venció. Fueron humillados. Amén. Perdón, la voz, el calima. Hermanos, si usted tiene que entender esto. Muchos cristianos les tienen miedo al enemigo. Dice, yo no me meto con él para que él no se meta conmigo. No, es que él se va a meter contigo, quiera o no quiera. Él se va a meter contigo. Quiera o no quiera, se va a meter contigo. Se va a meter a tu casa, a tu vida, a tu familia. Y te va, si usted lo permite, te va a destruir. Porque ese es el plan del enemigo. Pero él ya está vencido. Algo que usted quiere que usted se meta en su cabeza es que Satanás está vencido. Los demonios están vencidos. Cristo le dijo a sus discípulos, dijo, toda potestad me ha sido dada. Y los envió y le dijo, y les doy autoridad para que en el nombre de Jesús echen todos demonios, al mismo Satanás, en el nombre de Jesús. Quiere decir que usted tiene la autoridad, querido hermano, querida hermana. Usted tiene la autoridad en Cristo. Amén. No tenga miedo del enemigo. El enemigo ya está derrotado. Él ya está vencido y él lo sabe. Pero usted tiene que armarse de autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Ay, pastor, es que me levanto a orar y me da como miedo la oscuridad. Eso usted no puede, tiene que tener temor. Usted, bueno, si pues encienda la luz. Tan normal que es. Encienda la luz. Siente pasos, repréndalo en el nombre de Jesús. Si se está metiendo a su casa, haga algo. Usted tiene que hacer algo, orar al Señor, Padre, y declarar la victoria en el nombre de Cristo. Porque usted tiene la autoridad también para que en el nombre de Jesús se vaya todo demonio y todo diablo y todas tinieblas. Amén. Usted tiene la autoridad porque Él venció. Nosotros también somos vencedores. De hecho, el apóstol Pablo dice en Romanos que en Cristo somos. No dice que somos vencedores, dice somos más que vencedores. Más que vencedores. Entonces usted no es un fracasado. Usted no es una fracasada. Usted es una victoriosa. Usted es un vencedor por aquel que murió y resucitó
y venció a Satanás, usted tiene la victoria. Pero levántese en el nombre de Jesús. Levántese por su esposa, levántese por su esposo, levántese por sus hijos. Porque si usted no lo hace, el enemigo te va a hacer la guerra y va a venir, y usted se levanta y vence, pero él va a volver y te va a atacar. Y por eso usted tiene que estar en plan de guerra, plan de lucha y en plan de batalla. ¿Cómo? En la presencia del Señor, orando al Señor y reprendiendo toda hueste de maldad, porque ya está vencido. Amén. En la cruz Jesús venció y nos redimió. En la cruz Jesús nos redimió. Otra de las victorias grandes de nuestro Señor Jesucristo fue que nos redimió. ¿Qué significa esta palabra redimir? La palabra redimir significa pagar un precio para liberar a alguien. Eso significa. Ahora se lo voy a explicar. Rescatar a alguien de la esclavitud. ¿Sabías que usted era un esclavo? Usted, sin Cristo, usted era un esclavo de Satanás y del pecado. Devolver la libertad a quien estaba cautivo. Espiritualmente significa que Jesús pagó el precio para rescatarnos a nosotros, que estábamos como en esclavitud. Tú estabas esclavo, hermano, pero Él nos rescató del pecado. Él nos rescató de la esclavitud en el que nosotros estábamos por el aguijón del pecado. Antes nosotros estábamos cautivos, estábamos prisionados y éramos incapaces de liberarnos. No era, y jamás la gente sin Dios, sin Jesús, va a poder ser libre. La palabra de Dios, solamente una persona es libre cuando Cristo viene a su vida. Y yo se lo puedo decir a usted que a mí Cristo me libertó del pecado y de la maldad. Cristo nos libertó, y todos los que somos hijos de Dios aquí, todos los que han sido redimidos, podemos declarar esa verdad, que Cristo nos redimió, Cristo me libertó, Cristo me dio vida, me libertó del pecado y de la muerte. Antes estábamos esclavos. Mira lo que así lo declara la palabra en Colosenses 2, 13 y 14. ¿Cómo estamos nosotros antes de la cruz o antes sin Cristo? Dice Colosenses 2, 13 y 14, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándolo en la cruz del Calvario. Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, Él al pecado y a Satanás, que nosotros estamos esclavizados y teníamos una orden: me pertenecen el pecado y Satanás. Jesús en la cruz, dice la palabra, anulando el acta de los decretos, Satanás y el pecado antes. Por eso puede decir: este es mío, este me pertenece, por esta acta, por este papel de autoridad que me ha sido dado a mí. Jesús en la cruz lo cogió, le dijo: no, este pueblo es mío. Aquel que cree en mí tiene vida y vida eterna, y yo pago su deuda, deuda pagada. ¿Lo puede entender? Por eso cuando el enemigo venga a acusarte y te recuerde tu pasado, usted dice: ya está clavado en la cruz del Calvario. Yo ya pertenezco a Cristo. Él pagó en mi lugar, derramó su sangre y la clavó en aquella cruz. Mi deuda fue pagada y fue anulada totalmente. Así es, hermanos. Así sucedió.
Cristo pagó. ¿Cómo? Con su sangre. No era plata, no era oro. Cristo pagó tu rescate con su preciosa sangre. No lo coloqué, pero se lo voy a decir. Dice Efesios 1:7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos redención, salvación por su sangre, el perdón de pecados. Entonces en la cruz Cristo pagó nuestra deuda. Usted ahora siéntase no, usted es libre. Usted no debe sentirse, no, usted es libre en el nombre de Jesús. Porque si el Hijo os libertare, ¿seréis qué? ¿Seréis qué? Entonces, hermano, no se sienta esclavo. Si usted está en pecado, arrepiéntase. Señor, perdóname. Reconozco que he pecado. Pero si usted es hijo, usted tiene que sentirse como lo que usted es, hijo de Dios. Usted es libre. Ya el Señor quitó la maldición. Toda deuda fue anulada. Fui comprado con su sangre. Por eso, como dice la palabra, ya no somos esclavos. Ahora somos hijos de Dios, como dice la canción. Ya no estamos lejos de Él, estamos cerca. Cristo nos acercó al Padre. Ya no somos culpables, porque somos perdonados. Amén. Ya no soy lo que era antes. Ya no lo soy. Ese viejo hombre ya no está. Si usted es hijo de Dios, usted es una nueva criatura. ¿Dónde está el viejo hombre? Está ahí, pero está a la autoridad que el Señor nos da, tiene que sujetarse. Ese viejo hombre que a veces se quiere levantar está sujeto en el nombre de Jesús. Amén. Ese viejo hombre no se puede, siempre tiene que morir en el nombre de Jesús, porque Cristo me redimió. Ya no soy como estaba antes. Ya no hago lo que hacía antes, porque Cristo me rescató. Cristo me liberó. Amén. Por eso usted siéntase libre, hermanos. Cristo venció entonces el pecado, venció a Satanás y las huestes espirituales de maldad y nos redimió. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gracias al Señor? En la cruz Jesús venció al decir: consumado es. Me encanta esa palabra. Consumado es. Cuando Jesús estaba en la cruz, en medio del dolor, el sufrimiento y del sacrificio, pronunció esta poderosa y grande palabra que estremeció la tierra, el infierno y el mismo cielo. Consumado es. ¿Usted puede entender eso? Consumado es. En Juan 19:30 Jesús dijo, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué significa eso? Mira, hermanito, ayer les decía el viernes a los hermanos que consumado es el cumplimiento de todas las profecías. Consumado es significa no es un grito de derrota. Muchos piensan cuando Jesús murió y dijo consumado es y entregó el Espíritu, vaya Cristo derrotado. No, hermanos, eso no fue una palabra de derrota, fue un grito de victoria que estremeció el mismo infierno, que estremeció. Dijo la palabra, dice que hubo temblor cuando Cristo murió, cuando entregó su alma, su espíritu. Cuando dijo esta palabra, consumado es, y entregó el Espíritu, hubo un terremoto. Fue un grito de victoria. ¿Qué significa consumado es? Que todo está cumplido. Todo completamente, todo está completamente cumplido. Todo está pagado en su totalidad. Todo está terminado. La deuda ha sido pagada en su totalidad. Muchos piensan que Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, que lloraba como gotas de sangre, y pensaban que Jesús no quería ir a la cruz. No, Jesús quería ir. Solamente que él sabía que iba a haber una distancia entre el Padre y él. Pero dice, cuando usted lee Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice que
por el gozo puesto delante de él, llevó la cruz. Hermano, él tenía el gozo de ir a pagar ese precio por ti y por mí. Pero aquí lo dijo: consumado es. Una palabra que era una palabra que se usaba cuando alguien terminaba una obra, cuando una deuda quedaba saldada. Jesús declaró esta palabra: consumado es. Todo está completamente hecho. No fue un suspiro de derrota, fue un grito de victoria. No fue el final de Jesús. No fue el cierre de una vida, fue la apertura de una salvación. Pero todo esto que acabamos de decir no se completaría sin la resurrección. La resurrección, para que Jesús sellara la victoria completa y total, tenía que resucitar. Porque si no, sería uno más, como muchos que ustedes podrán entender. Sino que al levantarse entre los muertos sería una victoria completa. La palabra declara que Jesús al tercer día resucitó entre los muertos, y lo podemos leer en los 4 evangelios: en Mateo 28, en Lucas, en Marcos, en Lucas y en Juan. Pero mira cómo lo dice también Apocalipsis 1, 17 y 18, que nos habla también los evangelios, que cuando María Magdalena y las otras mujeres iban al sepulcro, le dijo el ángel: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis al que fue crucificado? No está aquí, sino que ha resucitado. Pero mira las palabras de Jesús. Estas son palabras de Jesús. Apocalipsis 1, 17 y 18 dice: cuando le vi, está hablando el apóstol Juan, caí como muerto a sus pies. Si usted lee Marcos, también María y las mujeres cayeron arrodilladas y adoraron a Jesús. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces Jesús, al resucitar, dale un fuerte aplauso al Señor. Jesús selló con la resurrección su victoria. Y por eso dice la palabra que Él tomó las llaves, le quitó las llaves al Hades y la muerte. Jesús en su resurrección venció al último enemigo. ¿Cuál era? La muerte. Pero la muerte no podía detenerlo, porque Él es la vida. La muerte no pudo con él, sino que él venció, como dice, como acabamos de leer, que él cogió las llaves. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La muerte era el mayor enemigo del ser humano, pero Jesús la derrotó completamente. Como dice también la palabra: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? La muerte era el último enemigo, pero Cristo lo derrotó. Por eso nosotros podemos declarar que nosotros tenemos vida. La palabra en Efesios 2 dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Quiere decir que toda persona está muerta, pero los hijos de Dios están vivos, porque Él es la vida. Y por eso nosotros podemos declarar que en Cristo hay vida y vida eterna. Él es la vida. La muerte ya no tiene la última palabra en nosotros, porque Cristo la venció. Amén. En la cruz Cristo derrotó al pecado, a Satanás y al reino de la maldad, y en su resurrección selló esa victoria, venciendo a la muerte. Por eso te digo que el enemigo no tiene la victoria. Cristo fue el que venció, y en su resurrección Jesús abrió el camino a la vida eterna. Pero eso dice la palabra que Él murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no tendríamos vida y vida eterna. Juan 11:25 dice, mira lo que nos dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque esté muerto. Hermanos, esto es una promesa de parte de Dios para nosotros. Las personas están muertas. La persona cuando muere espera la muerte segunda y después muere eternamente. Será lanzado al lago de fuego y azufre. Nosotros en Cristo morimos físicamente, pero vamos para la eternidad con nuestros reos, esperando a que Jesús venga por su iglesia, estando en las bodas del Cordero. Pero nosotros tenemos vida y vida eterna, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces Jesús resucitó y la muerte fue derrotada. Jesús la venció, amén. Y la resurrección garantiza que hay vida después de la muerte. Y la resurrección garantiza mi resurrección, como dice el apóstol Pablo también, que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con él, amén. Esto tenemos que creerlo. Y ese mismo Cristo que murió, que venció en la cruz de Calvario, ese mismo Jesús que venció a la muerte en su resurrección, que obtuvo la victoria más grande que se pueda ver y que nunca más la va a ver, en aquella cruz y en su resurrección, ese mismo Jesús volverá. Ya no vendrá como vino al principio, como un cordero, como un corderito, sino que vendrá como lo que es el vencedor. La historia no termina en la resurrección, hermanos. La historia continúa con una promesa gloriosa, que el mismo Jesús que murió y el que resucitó es el mismo Jesús que volverá por nosotros. La primera vez vino como un cordero, pero la segunda vez vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:11 lo dice. Vamos a ir a Apocalipsis 19:11 al 16. Mira lo que nos dice, hermanos. Por eso usted tiene que estar con ese vencedor. Si usted está en Cristo, mira, hermano, esta palabra, gócese, dele gracias al Señor. Pero si usted no tiene a este Jesús como su Señor y su Salvador, yo le digo, le conviene que mejor busque a Cristo. Y si no está, póngase a cuenta. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Cuando habla de caballos, hermanos, blancos, habla cuando en el Antiguo Testamento venían los reyes victoriosos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque él venció, amén. Él venció al pecado, él venció a la muerte, él venció a Satanás, y él viene a reinar para poner a sus enemigos debajo de sus pies y a juzgar con justicia, y peleará. Pero ya no vendrá como cordero, sino como león de la tribu de Judá. Y todos reyes y potestades de la tierra serán avergonzados. A ese rey es el que esperamos. Nosotros esperamos al vencedor. Al vencedor. Amén. Por eso, hermano, yo le animo a que usted verdaderamente se aferre a Cristo. Usted es un más que vencedor, porque Él venció. Usted puede vencer el pecado. A Satanás ya está vencido.
Y esto es un llamado a estar preparados, hermanos. La promesa de su venida no es solo para emocionarnos, es para despertarnos. Yo me gozo de lo que Cristo hizo en mi vida, cómo me libertó, cómo venció. Pero eso me llevará a mí a ¿qué? A prepararme, porque Él viene por mí, viene por su iglesia, viene por los redimidos, viene por su pueblo, viene por la iglesia. Amén. Mateo 24:44, mira lo que nos dice. Esto es para despertarnos. Mateo 24:44 dice: por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No sabemos cuándo será el tiempo, hermanos. Estamos viendo las señales y vemos que la venida de Cristo está más cerca que nunca. Hermanos, ante todo esto, lo que hemos escuchado, solo hay una verdad que resuena en este lugar, en el cielo, en el infierno y debajo de la tierra: que Cristo venció. Cristo venció en la cruz. Cristo venció en la muerte, venciendo, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. No dice que estuvo cerca o que lo intentó, dice que venció. El león de la tribu de Judá venció. Y por eso hoy podemos declarar que Cristo venció al pecado. Hoy podemos declarar que Cristo venció a Satanás. Hoy podemos declarar que Cristo venció a la muerte. Y hoy podemos declarar que la tumba vacía está. ¿Por qué? Porque mi Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y ese mismo Cristo volverá. Por eso aún hay esperanza para todos aquellos que no están con el Señor. Para aquellos que no conocen a Dios o que están mal delante del Señor. Porque cuando Él venga, vendrá por su iglesia, por los que han creído, por los que la aman, su venida, y porque los que le esperan. Yo le pregunto, si ese rey vencedor viniera, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para cuando venga ese rey? Dios quiera que nos coja preparados. Pero eso mi fuerza, mi empeño es que ese rey que venció, que me libertó, de donde me sacó, que venció a Satanás, al pecado, que me redimió, me justificó, me adoptó, me dio una vida nueva, me dio identidad. Me empeño y me esfuerzo por esperarlo. Anímate a seguir a Cristo. Pon tu mirada en Jesús. Sigue al vencedor. Sigue al vencedor. Nadie va a vencer. Solamente Cristo venció y nos dio la autoridad para vencer. Él te dio la autoridad. Algo que tenemos que entender es que Él me dio la autoridad para yo tomar el control de mi vida, para yo decirle no al pecado, a mi vieja naturaleza, para decirle no a los apetitos de la carne, para decirle no al mundo y para reprender toda obra de maldad, toda hueste de maldad, todo espíritu inmundo que quiera venir a enturbar, a dañar, a destruirme, a mí, a mi familia. Usted se pueda levantar con la autoridad que Cristo le dio y reprender toda obra de maldad. Así que levántese como un vencedor, levántese como una vencedora. Usted no es un derrotado, usted no es un fracasado, usted es un victorioso, porque estamos con el poderoso, estamos con el que venció. Amén. Y si Él vive, nosotros viviremos. Y si Él venció, nosotros también venceremos, porque como dice el apóstol, somos más y todo lo podemos en Cristo. Así que pongámonos de pie. Jesús venció. Gloria a Dios.